testificarles que por la misericordia de Dios, Dios me permitió llegar a sus caminos cuando yo era un jovencito, cuando tenía 13 años de edad. Eso fue en el año 1979, entrando a los 80. Y entonces yo conocí al Señor y fui el primero de toda mi familia. Por algo Dios me llamó tan joven y me tocó orar, interceder mucho por mi familia y ahora toda mi familia. La primera que llegó después de haber llegado yo a los pies de Jesús fue mi madre. Ella era una mujer muy religiosa, ella era muy católica. Ella en la casa tenía ahí una sala donde tenía imágenes y ella adoraba esas imágenes y nos enseñó a rezar, desde pequeñitos nos enseñó a rezar. Pero cuando yo llegué a Cristo, ella dijo, ya engañaron a mi hijo, ya perdí a mi hijo. Y me dijo, hijo, me has traicionado. Y me dijo un montón de cosas. Pero un año después, por las oraciones que comencé a hacer por la conversión de ella, un año después ella estaba entregando su vida a Jesús. Y poco a poco fue llegando toda la familia. Y luego Dios nos llamó al ministerio, ¿verdad? Y les sabré decir que desde que el Señor nos llamó a servir, Él ha sido fiel con nosotros. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Lo subrayo, porque así ha sido. Él siempre ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Y les digo, podría testificarles tantas cosas, pero no he venido para dar testimonio, sino compartir la palabra. Y la iglesia que estamos pastoreando allí en la ciudad de Lourdes, Colón, El Salvador, ya tenemos 20 años de haber iniciado esa obra. Y hermana Morena y sus hijos fueron parte de esa obra cuando estuvimos iniciándola. Y es una bendición venir y encontrarlos a ellos aquí en la iglesia y encontrarlos sirviendo a Dios. Y ella un día que me habló por teléfono me decía, pastor, me decía, yo siempre estaba orando, yo siempre estaba clamando, Dios ayúdame a encontrar una iglesia que tenga una misión similar a la iglesia en la que yo me congregaba en El Salvador, una iglesia donde tu presencia sea tangible, sea palpable, una iglesia que sea una iglesia de fe, que le ayude a uno a crecer en fe, una iglesia. Y me dice, encontré esa iglesia. Y me dice, y he encontrado unos pastores tan amorosos, tan especiales. Y bueno, cuando ella me lo contó, yo dije, yo quiero conocer a los pastores, quiero conocer esa iglesia. Y gloria a Dios, porque anoche vinimos con el pastor a hacer algo aquí en la iglesia y bueno, yo venía acompañándolo y no se lo dije a él, pero cuando yo entré, yo pude sentir la presencia de Dios. Porque me gusta toda la excelencia que hay en esta casa, me gusta, Dios merece lo mejor de nosotros, lo mejor, ¿verdad? La casa de Dios. Y yo me pongo a pensar en Salomón, ¿verdad? Todo lo que él invirtió en esa casa. Pero más o mayor que eso es la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios está aquí, hermanos. Hemos podido sentir la presencia de Dios en esta preciosa tarde. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Quiero que leamos dos escrituras para comenzar. Vamos a leer dos escrituras. Y primero comencemos en Jeremías capítulo 1, versículo 12. Jeremías, si usted tiene su Biblia. Jeremías capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el pastor me dijo a mí, denos todo lo que el Señor le ha dado. Así que el mensaje de hoy, hermano, va a ser, como dijo un pastor, yo
yo predico, dijo, el evangelio eterno, que sea la hora que comienzo, pero no sea la hora que voy a terminar. Aleluya. Jeremías capítulo 1, versículo 12, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Gracias a Dios que el pastor no me dijo como en otra iglesia. El pastor me dijo, usted puede predicar todo lo que quiera, pero aquí la gente a las 9 se van, me dijo. Así que si usted sigue se va a quedar solo. Bueno, Jeremías capítulo 1, versículo... pastora, se da cuenta que el Señor está renovando mi gozo, ¿verdad? A partir de anoche recibimos una palabra del Señor. Jeremías 1:12, y dice la palabra de Dios, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo, mire, estas fueron palabras directas de Dios al profeta Jeremías, y esta noche son para nosotros. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, diga conmigo, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 18, versículo 7 y versículo 8. Lucas, busque en su Biblia Lucas capítulo 18, versículo 7 y versículo 8. Bueno, son escrituras que ustedes ya las conocen, pero las vamos a leer de todas maneras. 18, ¿verdad? Versículos 7 y 8. Esta es la parábola de la viuda y del juez injusto. Y después que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos esta parábola, ¿verdad? Al final les dijo esto, versículo 7. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Dice pronto, diga conmigo pronto. Pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quiero que repita conmigo esta palabra. Diga conmigo aceleración. Una vez más, diga conmigo aceleración. Y yo he venido esta tarde para decirle que estamos viviendo tiempos de aceleración. Voy a repetirlo. Dios, hermano, puso en mi corazón compartir con ustedes que estos tiempos, aun cuando son tiempos difíciles, aun cuando son tiempos peligrosos, aun cuando como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Son tiempos, hermanos, son los tiempos finales. Pero en estos tiempos, la palabra de Dios nos habla de que hay una aceleración en el cumplimiento de la palabra que nosotros hemos creído y hemos recibido en nuestro corazón. Ahora mire, un tiempo de aceleración es cuando a causa de tu fe y a causa de tu oración, lo que has esperado por años, una respuesta, un milagro, el cumplimiento de una palabra profética, lo que Dios te ha prometido va a comenzar a cumplirse, va a comenzar a suceder. Aleluya. Cuando tú crees y oras persistentemente para que Dios manifieste su poder en tu vida, entonces Dios viene, irrumpe en tu programa de vida, hermano, y viene para sorprenderte. Entonces comienza a suceder lo que pasó el día de Pentecostés, que dice de repente. Y de repente Dios va a comenzar a sorprendernos. ¿Cuántos creen esa palabra, hermano? Porque Él quiere sorprendernos todos los días. Todos los días Él quiere sorprendernos. De eso nos habla el pasaje que hemos leído. Una mujer viuda que insistentemente iba a visitar a un juez que era un juez injusto, a que le hiciera justicia. Y Jesús dice de esta mujer, ¿acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos. Y pregunto esta tarde, ¿cuántos escogidos hay aquí? Amén. Y una vez pregunté en la iglesia, hermanos, ¿cuántos escogidos hay? Y unos 3 levantaron la mano. Y le pregunto, hermano, ¿y usted qué es? Si no es escogido, entonces ¿qué es? No, me dijo, como la Biblia dice que muchos son los llamados. Entonces yo he sido llamado, pero no sé si he sido escogido. Dios lo sabe. Hermanos, no podemos estar en la iglesia sirviéndole a Dios, adorando a Dios y con la incertidumbre o con la duda de que ¿será que soy escogido? ¿Será que me voy con Él? No, yo tengo que tener la convicción, la seguridad que he sido escogido por Dios. Amén. Dice su palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Dios nos ha escogido, si no, no estuviéramos aquí. Diga conmigo, yo soy un escogido por Dios. Soy un escogido por Dios. En ese tiempo, cuando yo me convertí, cuando se cantaban mucho, ¿verdad? Alabanzas como de los voceros de Cristo, a mí me gustaba esa alabanza que decía, escogido fui de Dios en el amado. No sé si alguien aquí la escuchó, pero yo soy un escogido de Dios, amén, hermano. Pero ¿por qué hay escogidos de Dios que a veces no reciben respuesta? Porque hay escogidos de Dios que a veces esperan y el milagro no sucede. ¿Sabe por qué? Porque hay escogidos que no están clamando. Hay escogidos porque dice, ¿acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él de día y de noche? Y hay gente que clama, ¿verdad? Una vez, 2 veces, y luego, como no veo respuesta, dejan de orar, dejan de clamar. Y dígale al que está a la par suya, así no es la cosa. Hay que persistir en la oración, amén. A los que claman a Él de día y de noche. ¡Aleluya! Amén. Pero yo te digo que si tú estás clamando, si no te has cansado de orar, si sigues creyendo y estás esperando que Dios te dé una respuesta, pronto, dijo Jesús, pronto, amén. Y la palabra pronto quiere decir que viene un aceleramiento en la respuesta que tú has estado esperando, amén. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué significa eso? Que actuará con rapidez, que se apresura para hacer el milagro que has estado esperando. El tiempo se acelera para tu respuesta. De eso se trata, el tiempo de aceleración. Pero ¿por qué Dios está trayendo un tiempo de aceleración a nuestras vidas? ¿Por qué? Número 1, porque Dios es fiel a su nombre. Repita conmigo, porque Dios es fiel a su nombre. Dios es fiel a su nombre. Aleluya. Amén. Cuando comenzamos a orar, estamos orando en el nombre de Jesús. ¿Recuerda? Nombre de Jesús. Pero no simplemente, es que cuando declaramos el nombre de Jesús, ahí está incluido todo lo que Él es. Su poder, su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, su santidad, su fidelidad. Hermano, qué maravilloso. Dios es fiel a su nombre. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Usted sabe que desde Génesis hasta Apocalipsis las Sagradas Escrituras dan testimonio de que nuestro Dios es fiel. ¿Sí o no? Y Él es fiel a su nombre. Y usted sabe que en la palabra a Dios se le conoce por diferentes nombres. Y cada nombre nos habla de una manifestación de Él. Y uno de sus nombres es Jehová Jireh, que significa que Él es nuestro proveedor. Y como Él, mi hermano, como Él es fiel a su nombre, entonces cuando usted necesite provisión, Él va a proveer lo que usted necesita, porque Él es fiel a su nombre. Otro de sus nombres es, ¿verdad? Otro de sus nombres es Jehová Rafa, nuestro
nuestro sanador. Y porque Él es fiel a su nombre, si usted clama a Él por sanidad, Él va a sanar el dolor, la enfermedad que sea, porque para Él no hay nada que sea imposible. ¿Sabe que hace algunos años atrás yo me puse mal de salud? Y entonces me detectaron que tenía cálculos en los riñones, piedras en los riñones. Y entonces el médico me dijo: te tenemos que operar, tenemos que hacerte una cirugía. Y entonces yo llegué al hospital, me registré, me dijeron, bueno, lo vamos a ingresar para la operación. Y yo estaba ahí sentado esperando que la enfermera llegara, porque me iban a dar la ropa del hospital para ingresarme. Y cuando yo estaba ahí sentado, entonces el Señor me habló y me dijo: yo soy Jehová Rafa, me dijo. Aleluya. Y le dije: sí, Señor. ¿Y qué me quieres decir con eso? Le dije yo: que yo te sano, me dijo. Aleluya. ¿Y sabe qué hice? Antes que la enfermera llegara con la ropa, hermano, agarré mis cosas y me fui. Me salí del hospital. La enfermera se quedó buscándome. Y yo me fui, hermano. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Él? Hermano, los cálculos los deshizo. Y me salieron por la orina. Y no necesité de cirugía. Porque como uno de sus nombres es Jehová Rafa, Él es fiel a su nombre. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Porque Él es fiel a su nombre. Él te sana, hermano. Porque Él no puede fallar a su nombre. Entonces Dios cumple sus promesas en tu vida. No porque yo sea pastor, porque algunos hermanos en la iglesia, a veces cuando yo les doy algunos testimonios, me dicen: ¿usted por qué es pastor? No porque yo soy pastor, no porque alguien es líder, no porque alguien es servidor, no, es porque Él es fiel a su nombre. Y si tú lo crees, recibes lo que su palabra dice. Amén. Aleluya. Dios es fiel para cumplir lo que promete en su palabra. Por eso en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermano. ¿Qué significa esto? Que si Él ya comenzó su buena obra en alguien, Él la va a perfeccionar. Si Él ya comenzó la buena obra en tu vida, Él la va a perfeccionar. Esto significa que si todavía hay algunas grietas en tu vida, si todavía hay algunas manchas en tu vestidura, si todavía hay algunas arrugas en tu vida, si todavía estás batallando con alguna situación en tu vida, no te desanimes, porque Dios es fiel y la buena obra que Él ha comenzado en ti, Él la va a perfeccionar. Aleluya. Porque Él ha planeado hacer de ti una vasija preciosa para su honra y para su gloria. Amén. Aleluya. ¿Cuánto creen esa palabra, hermanos? Amén. Porque lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Y tus ojos lo van a ver. Tus manos lo van a palpar y te vas a gozar por lo que Dios va a hacer. No importa si el diablo o si los demonios o los problemas te quieran detener, te quieran estorbar. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Aleluya. No habrá diablo que te detenga, porque nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Aleluya. Dios te dice esta tarde: hijo, yo te llamé, yo te escogí, tengo un destino para tu vida, tengo un destino profético para tu vida y yo lo voy a cumplir. Aleluya. Yo te voy a perfeccionar, dice el Señor. ¿Sabe por qué?
porque Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Imagínense, Él es el principio. Amén. Y Él es el fin. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y a dónde estoy yo? ¿Y a dónde está usted? Estamos dentro de su tiempo. Quiere decir que Él no solo conoce nuestro pasado y nuestro presente, Él también conoce nuestro futuro. Amén. Y Él ya te ve perfeccionado, y Él ya te ve glorificado. Él no te ve como te ves ahora, porque todavía Dios tiene mucho que hacer contigo y conmigo. Aleluya. Todavía no has recibido todo lo que Dios tiene para tu vida. Por eso cuando vienes a la casa de Dios debes de venir con expectativa, debes de venir con hambre y sed de justicia, debes de venir anhelando que Dios hable a tu vida. Aleluya. ¿Verdad? No seas como otros hermanos que cuando el predicador está hablando la palabra dice: lástima que no vino el hermano, porque esa palabra era para él. No, la palabra es para los que venimos. Amén. Amén. O a veces cuando la palabra viene un poquito fuerte, ¿verdad? Alguien dice: el predicador me está tirando, por mí lo está diciendo. No, hermano, no lo digo por ustedes, pero por ustedes lo digo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Él es el alfa y la omega. Lo que Él comienza, Él lo termina. Dios no se equivoca. Lo que Dios ha destinado para tu vida, Él lo va a concluir. Dios va a concluir su buena, agradable y perfecta voluntad. Amén. No importa cómo estás ahora, no importa en qué situación te encuentras ahora, si Dios comenzó esa buena obra, si Dios puso un sueño en tu corazón, si Dios puso en ti una visión, esa visión se va a cumplir. Como dice en Habacuc, aunque tardare, se cumplirá. Aún las cosas que ahora están deterioradas, las cosas que han perdido el brillo, las cosas que han estado arruinadas, Él las va a restaurar. Esta iglesia es una iglesia de restauración. Amén, hermano, aleluya. A lo mejor hoy por hoy quizás algunos de tus hijos están en desobediencia, no quieren seguir al Señor. A lo mejor se han extraviado, pero yo te digo, posiblemente se extraviaron, pero no se van a perder, porque están en el plan y en el propósito de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, aleluya. Quizás tú digas: yo no sé qué hacer, pero si tú has puesto tu vida en las manos de Dios, has puesto tu familia en las manos de Dios, Él sí sabe qué hacer. El pueblo de Israel ante el mar rojo no hallaban qué hacer, pero Dios ya sabía qué hacer, porque Dios se adelanta a las situaciones que vamos a enfrentar en la vida. Por eso debemos depender de Él y no de nosotros. Amén. Aleluya. Él sí sabe, porque Él es más sabio que nosotros. Amén. Amén. Porque el Dios en el que hemos creído es un Dios fiel. Amén. Por eso Él trae un tiempo de aceleramiento. Número 2, ¿sabe por qué Dios trae un tiempo de aceleramiento? Hermano, porque Él tiene el control de todas las cosas. Hay personas que creen que por los problemas y, ¿verdad?, por todo lo que está pasando en el mundo, en diferentes países de la tierra, creen que las cosas se les salieron a Dios de su control. No, hermano, Él tiene el control de todas las cosas. Y yo te aseguro que si tú has puesto tu vida, tu casa, tu familia en sus manos, Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué el mar, hermano, no se sale de su límite? A menos que haya un tsunami. ¿Por qué los planetas no se salen de su órbita, hermano? ¿Por qué el sol se mantiene a distancia de la tierra? ¿Sabe por qué? Porque Dios controla todas las cosas, hermano. ¿Alguna vez usted ha querido controlar algo que está fuera como de su alcance o de su control?
¿verdad? Hay esposas que a veces dicen, ay, como quisiera poner, ¿verdad?, en orden a mi esposo. Quisiera controlarlo y... No. Se va del control de una esposa. Como quisiera controlar la vida de mis hijos, ¿verdad? Que no quieren hacer lo que yo les digo. No trates de controlar nada que no puedas controlar en tu fuerza. Deja que sea Dios el que tome control de eso. Él sí puede hacerlo, amén. Deja que el Espíritu Santo lo haga y Él sí puede hacerlo, amén. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Has querido controlar alguna situación, algún problema, hermano? Y no puedes. ¿Por qué? Porque siente que ese problema es más grande. Pero qué lindo cuando nosotros sabemos que nuestro Dios es más grande que todo. Fíjense que la primera vez que yo viajé en avión, yo me gocé, hermano. Yo pedí que me pusieran, mire, yo iba emocionado, pedí que me pusieran a la ventana. Y yo mantenía la ventana abierta. Yo iba viendo todo y le tomaba fotos a las nubes y a todo. Entonces tomándole video. Y ya cuando el avión ya venía descendiendo, que iba a aterrizar, hermano, comienzo a ver las carreteras, ¿verdad? Y desde arriba, y comienzo a ver esos enormes trailers, así le llaman aquí, trailer, esos enormes trailers. ¿Y sabe cómo lo miraba yo? Así como que eran de juguete, desde arriba, así chiquititos en la carretera. Y entonces me vino, la palabra me vino, y entonces dije yo, con razón, como Dios ve desde arriba hacia abajo. Muchas veces uno con sus problemas allá en la tierra los ve tan gigantes, tan grandes, que no haya que hacer, y se está ahogando uno en un vaso de agua y que no haya que hacer. Y Dios me dijo, ¿te das cuenta? Que si tú miras desde arriba hacia abajo, tus problemas van a ser así, chiquititos, porque yo estoy contigo, y porque yo soy más grande que tus problemas. Él es más grande que cualquier enfermedad. Él es más grande que cualquier circunstancia adversa. Él es más grande que todo. Amén. Aleluya. Somos bendecidos de tener un Dios maravilloso, hermanos. Un Dios grande, aleluya. Un Dios grande, un Dios grande. Fíjese que en la ciudad donde estamos pastoreando, Dios nos ha permitido tener relación con muchos pastores, porque estamos trabajando en una asociación de pastores. Y conocimos un pastor. Y entonces, un día hablando con este pastor, él es pastor así como en una zona rural. Y entonces el pastor me comienza a decir, pastor, ayúdenme a orar. Mire, fíjese que el techo de nuestra iglesia ya las láminas ya están todas mohosas. Cuando llueve se nos cuela el agua. Y mire, le estoy pidiendo al Señor que me dé unas laminitas, aunque sea usadas, que me dé. Y todo lo que él decía, lo decía. Y mire, tenemos ahí unas sillas que ya, hermano, parece que se van a ir al suelo. Que me dio unas sillitas y todo, y todo chiquitito. Y yo le dije, hermano, ¿y su Dios cómo es? Le dije, porque Dios es un Dios grande. Y quizás por eso Dios no le da lo que le está pidiendo, porque como Él es un Dios grande, Él da cosas grandes. Y lo que Él está pidiendo es algo chiquito. Y le dije yo, ¿no quisiera usted unas láminas nuevas? Y ¿sabe qué? Dios tocó nuestro corazón y le dije, tráigase unos sobres, y aquí en nuestra iglesia vamos a reunir una ofrenda especial para que compre las láminas de su templo. Hermano, pero hay gente que hasta cuando se refieren a Dios, Diosito. No, Él es Dios grande, fuerte, poderoso, temible. Amén. Él no es Diosito, hermano. Aunque suene así como, no es que yo lo digo de cariño, no, dígalo de cariño, tú eres un Dios grande, Señor. Amén, aleluya. Amén, hermano. Amén. Entonces, usted se da cuenta que Dios es más grande que todo y que Él puede controlarlo todo.
porque Él se mueve en lo sobrenatural. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos movemos en lo natural, aunque Dios quiere que nos movamos en lo sobrenatural. Amén. Cuando tú entras a lo sobrenatural y te conectas con ese Dios sobrenatural, lo que para ti parecía imposible, que parecía grande, será pequeño, porque Dios es más grande que todas las cosas, hermano. Dios es más grande que tu problema, Dios es más grande que cualquier enfermedad, Dios es más grande que tu escasez, Dios es más grande que el gigante que se ha levantado contra ti. Cuando actuamos en lo natural no podemos controlar nada, pero cuando actuamos en lo sobrenatural no hay nada que no podamos controlar, porque Dios se está moviendo a través de nosotros. Aleluya. Diga conmigo, Padre, ahora entiendo que esto no es con mi mente, no es con mis fuerzas, no es con mis habilidades, sino con tu espíritu. Amén. Es con su espíritu, hermano. Por eso es que podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? aleluya. Amén. Aleluya. Usted no va a poder cambiar a su esposo, usted no va a poder cambiar a sus hijos, usted no va a poder cambiar a su familia, pero Dios sí puede hacerlo. Amén. Amén. Dios sí puede hacerlo. Él puede cambiar aún tu circunstancia. Así que hay que ponernos en línea con Él, hermano. Y lo que le has pedido de año, viene un aceleramiento, porque Él tiene el control de todas las cosas en tu vida. Aleluya. ¿Sabe por qué Él trae un tiempo de aceleramiento? Porque Él nos ama. Y porque así Él lo ha determinado, hermano, por amor, así Él lo ha determinado. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano, ¿a usted no le parece que cada año que pasa, como que los años son más cortos? ¿Verdad? A veces acabamos de comenzar enero y ya estamos en el mes de junio y ya vamos a la segunda mitad del año. Imagínense. ¿Sabe usted que los científicos están tratando de explicar por qué es que se han acortado los días, hermano? ¿Por qué los años pasan tan rápido y ellos no saben cómo explicarlo? Pero la Biblia dice que a causa de los escogidos, por amor a los escogidos, porque al acortarse los días, más rápido llegará el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido, porque Dios ya tiene establecido un tiempo. Y a veces, hermano, a nosotros nos parece largo y como que nunca llega, pero Dios dice que los días serán acortados. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Sabe usted que una profecía que recibamos tiene un tiempo para que se cumpla? Pero cuando los días son acortados, el tiempo se acelera para el cumplimiento de esa profecía. No tiene que esperar tanto tiempo, hermano, y esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Comienza a accionar tu fe, porque la fe sin obras es muerta. A todos Dios nos ha dado una medida de fe, ¿no es cierto? Pero esa medida de fe la podemos hacer crecer. Que tu fe crezca, que tu fe se robustezca, que tu fe se vuelva una fe sólida. Hermano, si con esa pequeña medida de fe, como un grano de mostaza, se pueden hacer cosas extraordinarias. No digamos si tu fe crece y se agiganta. Todo lo que podamos lograr. Amén. Hay que accionar la fe. Porque esa fe que Dios te dio, hermano, no es para que la tengas de adorno ahí en la sala de tu casa. No es para que la tengas allí haciendo nada. Dios te la dio para que la pongas en acción. Amén. Para que la pongas en actividad. ¿Y cómo vas a poner en acción tu fe? Creyendo la palabra, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra. Amén. Aleluya. Acciona tu fe, comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen.
Yo recuerdo que un día estaba predicando en la iglesia y me dirigí a las hermanas que sus esposos no están llegando a la iglesia. Y les dije, hermanas, ustedes que su esposo lo han invitado y no quiere venir a la iglesia, pero ¿cuántas creen que su esposo va a venir y se va a convertir al Señor? ¿Cuántas creen eso? Y algunas hermanas dijeron amén y recibieron la palabra. Entonces le dije yo, haga un acto de fe. Dígale a la persona que está a la par suya, si es un hermano o una hermana, dígale, hermano, por favor, muévase de esta silla. Vaya y busque otra silla porque aquí es donde se va a sentar mi esposo. Y entonces hubo una hermana que lo hizo. No todas lo hicieron, pero hubo una hermana que lo hizo. Y como 2 semanas después ahí estaba su esposo. Y se convirtió al Señor, hermano. Le entregó su... ¿Por qué? Porque cuando pones en acción tu fe, las cosas suceden. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? ¿Sí? Hay que poner en acción la fe. Nosotros, mi esposa y yo fuimos a un congreso allá en San Salvador, a un congreso de pastores, y entonces el plan era que al terminar las conferencias nos íbamos a ir a la casa. Y entonces, ya estando ahí, anunciaron que el servicio de la noche iba a estar precioso y que iba a predicar y que iba a ministrar, y me dice mi esposa, quedémonos. Y hermano, toda la gente esperando el servicio de la noche fueron allí a comprar comida y fueron por aquí y por allá. Y me dice mi esposa, yo tengo hambre. Y hermano, ya en el almuerzo nos habíamos acabado el dinero que llevábamos y no teníamos para comprar comida en la cena. Y entonces le dije a mi esposa, pues creámosle a Dios. Señor, queremos comer, mándanos provisión. Y fíjese que ese día estaba haciendo así un poquito de brisa y de repente mi esposa ve que un billete venía volando así en la brisa y lo pesca. Aleluya, aquí tenemos para la cena, me dijo. Y nos fuimos a cenar, hermano. En el momento accionamos la fe y así es Dios. Dios es maravilloso. Amén. Tenemos un Dios grande. Aleluya. Pero la gente, hermano, que deja entrar la duda a su corazón y dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el que me habló fue un verdadero profeta? ¿O será que lo que me profetizó fue de él mismo? ¿Será verdad lo que Dios me habló? Y entonces la duda hace que el cumplimiento se tarde más, porque la duda te roba la bendición de Dios. Pero cuando alguien recibe la palabra, la cree, la recibe en su corazón, y entonces dice, le voy a contar a alguien lo que Dios va a hacer. Yo me acuerdo de un hermano que dijo, yo le creo a Dios que Él me va a dar un carro. Y como le creo que me va a dar un carro, lo primero que voy a hacer es que voy a romper la pared de mi casa y voy a abrir una cochera. No tengo el carro, pero voy a comenzar con la cochera. Y comenzó. Yo sé que Él me va a dar un carro, y otros hermanos, ay hermano, deje de soñar, deje de hacer castillos en el aire, le decía. Y él estaba creyendo y le llegó el carro, hermanos. Le llegó, pero él se comenzó a preparar para eso. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuando alguien recibe una palabra, debe de creerla. Aleluya. De hecho, esta tarde yo te profetizo que mientras tú estás aquí en el culto escuchando su palabra, Dios está trabajando para cumplir lo que Él te ha prometido. Y cuando llegues a tu casa, o el día de mañana, o esta semana que viene, Dios te va a sorprender. Y lo que has estado esperando por años, de un día a otro, Dios lo traerá, Dios lo enviará. Él enviará sus ángeles con tu milagro. Lo que tienes que hacer es creer lo que Dios te ha hablado y caminar en obediencia a sus mandamientos, y entonces se va a cumplir su palabra, porque su palabra lo dice, hermano. Amén.
Fíjese, Amós capítulo 9, versículo 13. Oiga lo que dice. Aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y dice, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Esto nos habla de una aceleración en tu cosecha. Si usted ha estado sembrando, prepárese para tener una abundante cosecha. El que ara alcanzará al segador, hermano, aleluya. Y el que ciega alcanzará al sembrador. Y se nos anuncia que las bendiciones vendrán en gran medida. En gran medida. ¿Alguien lo recibe, hermano? ¿Sabe qué significa eso? Que habrá abundancia. Abundancia. Amén. Dios no te llamó para que vivas pobre y escaso toda tu vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay mucha gente que ha entregado su vida a Jesús, pero siguen viviendo su misma vida de antes, hermano. Solo que hoy van a la iglesia. Pero Dios quiere que tengamos vida en abundancia. Por eso Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida, que fluye leche y miel. ¿Y cómo eran los frutos de esa tierra? Grandes, hermosos, amén. Aleluya. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Por qué es que los tiempos se están acortando? ¿Sabe por qué? Porque la venida de Jesús está cerca. Y antes que Jesús venga, se va a cumplir lo que Él te ha prometido. A mí me impacta la oración de Job, porque Job decía, yo sé, decía Job, en su más dura prueba. Y vaya que en estos días que nosotros hemos estado pasando, me ha ministrado mucho el libro de Job, me ha ministrado mucho la prueba que enfrentó Job. Y entonces Job, en medio de la prueba, él dijo, yo sé, dijo él, que mi Redentor vive. ¿Cuántos aquí saben que su Redentor vive? Él es nuestro Redentor. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas dice que Él nos ha redimido. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Por la sangre de Cristo. Dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y sabe qué significa que nos redimió de la maldición de la ley? Que nos redimió de la maldición de la pobreza, que nos redimió de la maldición de la enfermedad y que nos redimió de la maldición de la muerte. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Somos los redimidos de Jehová, porque Él es nuestro Redentor. Amén. Aleluya. Y antes que Él venga, mire, Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Y él decía, aunque se me deshaga esta mi piel por la llaga, por la enfermedad, por la sarna maligna que tenía en su cuerpo, él decía, aunque se me deshaga esta mi piel, yo sé que veré, decía él, la gloria de Dios. Y él decía, y lo veré en la tierra de los vivientes. Él no dijo, voy a ver la gloria de Dios cuando llegue al cielo. Él dijo, aquí voy a ver la gloria de Dios. Amén. Porque mucha gente, hermano, mucha gente dice, aunque en esta vida yo viva miserable, yo viva pobre, pero yo sé que un día, dicen, yo sé que un día, ¿verdad? Voy a ver la gloria. No. Dios quiere que tú veas la gloria de Dios aquí. ¿Qué le dijo Jesús, verdad, a Marta? Tu hermano resucitará, le dijo. Y entonces Marta, verdad, le dijo, sí, Señor, yo sé, yo conozco esa enseñanza, esa doctrina de la resurrección. Yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Y Jesús, no te estoy hablando de eso. Hoy tu hermano va a resucitar. Y le dijo, no te he dicho que si crees. No te he dicho, cuando le dice no te he dicho, es porque ya se lo había dicho antes. Es porque ya se lo había enseñado antes. A veces Dios ya nos ha enseñado las cosas
pero que como que en el momento dijimos amén, pero se nos olvidó, hermano. Como que dijimos amén, pero como que no nos llegó la revelación, hermano, porque una cosa es la letra y otra cosa es la revelación. ¿Sabe usted que hay personas que saben, que conocen Biblia y saben que la Biblia enseña que hay que diezmar y que hay que ofrendar? Ellos saben, ¿verdad? Y dicen, no, yo sé que eso está ahí en la palabra, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no diezman ni ofrendan? Porque conocen la letra, pero no les ha llegado la revelación, hermano. Porque cuando la revelación llega, porque la letra se queda aquí en la cabeza, pero la revelación baja al corazón. Y cuando la revelación llega, no te tienen que estar diciendo lo que hay que hacer, tú lo haces. Amén, aleluya. Y cuando sabes que es una bendición diezmar, hermano. Amén. Mire, yo me empauté por lo que yo leí en la palabra, porque lo que nosotros hacemos lo alcanzan nuestros hijos y lo alcanzan nuestros nietos y lo alcanzan nuestros bisnietos. ¿Sabe qué dice en Hebreos? Dice que en Abraham diezmó Leví. Y cuando Abraham dio sus diezmos, Leví todavía no había nacido. Y por los diezmos de Abraham, ya Leví estaba alcanzando bendición, hermano. Era la cuarta. ¿Por qué? Porque después de Abraham le nació su hijo Isaac. Y a Isaac le nació Jacob. Y de Jacob nació Leví. Pero por los diezmos de Abraham, ya Leví estaba alcanzando la bendición de Dios. Quiere decir que por tus diezmos todas tus generaciones ya están siendo bendecidas por Dios. Ya hay cielos abiertos sobre ellos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Eso es maravilloso. Aleluya. Hermano, hay cosas que se van a cumplir aquí antes de que Cristo venga. Aleluya. Quiero que pongas atención a estos términos que nos hablan de las características de un tiempo de aceleración. Mira, cuando el centurión le pidió un milagro a Jesús, que sanara a su criado que estaba grave, y le dijo, ¿qué le dijo el centurión? Solo di la palabra, le dijo, y mi criado se sanará. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, en aquella misma hora su criado fue sanado. En aquella misma hora. ¿De qué nos habla esto? Que tú vas a estar en un lugar y tienes un familiar allá en Guatemala, y tienes un familiar allá en Honduras, y tienes un familiar allá en El Salvador, y alguien te va a llamar para que ores por él. ¿Y de qué nos habla esto? Que tú vas a estar en un lugar y lo que vas a estar orando en esa misma hora va a estar sucediendo en otro lugar. Mientras tú estás aquí en la iglesia, Dios va a estar cumpliendo su palabra en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, con tu familia. A la misma hora se va a estar cumpliendo lo que tú has creído. Aleluya. Eso es un tiempo de aceleración. Otra palabra que caracteriza estos tiempos, dice el Evangelio de Lucas capítulo 10. Dice que 10 leprosos le pidieron a Jesús que tuviera misericordia de ellos y que los sanara. Y Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice, mientras iban, diga conmigo, mientras iban fueron limpiados. ¿Qué nos dice esto? Que mientras tú camines en obediencia, mientras tú camines en fe, el milagro va a suceder. ¿Sabe usted que hay personas en la iglesia que cuando hemos orado por sanidad, por milagro, ellos han pasado al altar y hemos orado por ellos y hemos creído y hemos declarado la palabra, y en el momento como que nada pasó, como que nada sucedió? Pero ¿sabe usted que mientras ellos van para la casa, el milagro ha sucedido? Un día, un hermano llegó con su hijo y su hijo estaba todo amarillo porque tenía hepatitis, una enfermedad que pone amarillo el cuerpo.
y oramos por él. Terminó el servicio y se fue para la casa. Como una hora después, el hermano me estaba llamando: pastor, se le fue lo amarillo, ya está bien, mi hijo ya está sano. Mientras iba, fue sanado. Eso es lo que va a pasar y está pasando. Aleluya. ¿Cuántos reciben esa palabra, hermano? El milagro va a suceder. Entonces no te detengas, sigue caminando, sigue obedeciendo, amén. Sigue orando, sigue ofrendando, sigue diezmando, sigue intercediendo, sigue creyendo, sigue ejercitando tu fe. No pare, no te desanimes, no desmayes, no desistas, porque Dios está moviéndose. Aleluya. Porque Dios está obrando. ¿Cuánto lo creen? Una palabra más que caracteriza estos tiempos: una mujer que lo había intentado todo, que había gastado todo su dinero. Ella decía con fe: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Entonces se metió entre la multitud, venció todos los obstáculos habidos y por haber, y llegó y tocó el borde del manto del Señor. Y dice la Biblia, ¿sabe qué dice? Y al instante, dice, y al instante, tú has estado orando, has estado creyendo, has estado esperando, te has esforzado, has sido obediente, has sido fiel. Dios te va a sorprender. Al instante. No vas a tener que esperar más. Lo que has esperado va a suceder al instante. Estamos viviendo tiempos gloriosos en los que Dios está acelerando, en los que Dios está acercando el cielo a la tierra. Cuando tú oras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aleluya. Lo que estás pidiendo es que el cielo venga a la tierra, hermano. Recuerda que estás acelerando el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su nombre. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos ama y así Él lo ha determinado. Démosle un aplauso al Señor. Aceleración. Las cosas que has soñado, has esperado por años, las vas a recibir. Las vas a recibir. Lo estoy declarando en el nombre de Jesús. Una palabra más. Ezequiel capítulo 12. Me impactó. Cuando yo leí esta palabra me impactó, hermanos. Ezequiel 12, 23. Del 23 al 28. Oiga esta palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es siempre presente? Está siempre presente. Ezequiel 12, versículo 23 en adelante. Oiga lo que dice. Se lo leo. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Quién lo está diciendo? Jehová, el Señor. Y dice: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo, Jehová, dice el Señor, yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Y dice: no se tardará más, sino que en vuestro día, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Aleluya. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: es que la visión que éste ve es para de aquí y a muchos días. ¿Verdad? Cuando de repente un pastor presenta una visión de parte de Dios, y pastor, y ya se puso a pensar cuánto cuesta eso, y pastor, ¿y de dónde vamos a agarrar finanzas para eso? Y pastor, ¿y cómo se le ocurre? Y pastor,
tal vez podamos alcanzar eso, pero de aquí a muchos días. ¿Qué está diciendo aquí? Que muchos van a decir, es que la visión que ves es para muchos días, ¿verdad? Para lejanos tiempos. Y le dijo, profetiza, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, como leímos en Jeremías, Él apresura su palabra para ponerla por obra. Amén. Si usted lo cree, usted lo va a recibir. Como creíste, te sea hecho, dice su palabra. Hermano, la oración, hermano, que tienes que hacer es una oración de aceleramiento. Es la oración de la que habló Jesús a sus discípulos. Es la oración de la que Jesús estaba hablando con la parábola de la viuda y el juez injusto. La que ya leímos. Jesús dijo, hay que orar sin desmayar. Oren. Él no dijo, ¿verdad? Oren 5 minutos y váyanse a dormir. Él no dijo, oren por una semana y ya no oren. Él no dijo, oren por un día y si no hay respuesta, pues entonces desmayen. No. Jesús dijo, oren siempre y no desmayen. Porque Jesús conoce la naturaleza humana, que muchas veces nos cuesta ser persistente. Por eso nos enseña que aunque no veas nada, sigue orando. Amén, hermano.